Tiene la palabra el señor senador Hugo Richard. Muchas gracias, presidente. Ayer yo venía al Congreso temprano y venía escuchando la radio y le escucho a un cronista de una radio anunciar de una noticia impactante que estaba relacionada con la huelga general. Por supuesto que presté toda mi atención porque se trataba evidentemente de una noticia que iba a tener mucho impacto en la opinión pública y en el desarrollo de los preparativos de la huelga general. Pasa la grabación que ustedes acaban de escuchar y habrán escuchado antes. Y la primera preocupación que tuve realmente que si eso era real, era un gran problema para los organizadores de la huelga. Repito, si eso era real, cuando yo estaba escuchando, decía, si esto es real, es un gran problema para los organizadores de la huelga. Cuando termina el cronista y el que estaba en estudio le dice, bueno, pero ¿quiénes son? Y resulta que no se sabía quiénes eran. Y ahí mi preocupación fue a otro lado, porque la grabación fue presentada por el ministro del Interior. Cambió mi preocupación y fue hacia, bueno, ¿cuál es la política de inteligencia? ¿Cuál es la política de seguridad del Ministerio del Interior? Es el principal ministerio político. Representa directamente al poder ejecutivo en esas gestiones. No me quiero quedar en las anécdotas de quién fue el que dijo que el marzo paraguayo, etcétera. No, realmente creo que la preocupación va mucho más allá. Y voy a empezar diciendo que los senadores saben que siempre que va a haber una movilización campesina, de trabajadores, etcétera, la primera alerta es que va a haber violencia. Hace muchísimo tiempo. Ese es el principal argumento de la mayoría de los gobiernos, de que la violencia va a acompañar una iniciativa de la movilización. El primer problema es que de esa manera, torpe, burda, lo que realmente se hace es tratar de esconder las reivindicaciones más importantes. Voy a decir una cosa incluso en favor del presidente Cartes, para después colocar la otra cosa. Alguna de estas reivindicaciones ni siquiera es responsabilidad del presidente Cartes, pero torpemente actúa su ministro del Interior, que evidencia una política lamentable de inteligencia y de seguridad. Repito, lamentable de inteligencia y de seguridad de Estado. Y nunca hubo violencia de ninguna de las movilizaciones campesinas ni obreras. ¿Ustedes cuándo? Siempre que se alertó dramáticamente. Doy código, padre. Fijémonos en los organizadores de la huelga, ¿quiénes son? Gente que uno puede disentir políticamente, pero son gente que han demostrado una gran responsabilidad en su trabajo político, sindical, gremial. Y digo más incluso, muchos de los organizadores principales de esta huelga son del Partido Colorado. Fíjense. Entonces, una vez más, solamente que ahora de manera más torpe que antes, el ministro del Interior presenta esa grabación, y yo le querría preguntar algunas cosas muy elementales al ministro, porque se supone que si él recibió esa grabación, sabe de quién recibió. Y si el ministro quiere tomar nota de esta pregunta, espero que conteste. ¿Alguno me sube la grabación?
Si no quiere decirlo públicamente, que le diga al fiscal general del Estado. Alguien le entregó la grabación. Estoy apelando a la más elemental de las inteligencias. O esa grabación apareció en su despacho una mañana, una tarde, una noche, una madrugada. El Espíritu Santo. Alguien le dio esa grabación. ¿Saben por qué les digo, estimados senadores, estimadas senadoras? Porque los organizadores de la huelga y nosotros que apoyamos somos los primeros interesados en saber si va a haber infiltrados en la huelga. Queremos saber qué tiene la inteligencia. Ellos, los organizadores, son los responsables de la huelga. Ayer fueron inmediatamente a hablar con el fiscal general del Estado como corresponde. Otra pregunta. ¿Dónde es la grabación? Se supone que si le entregan al ministro la grabación, ¿dónde es? ¿En San Pedro, Concepción, Alto Paraná, en la Chacarita? ¿O es en el propio Ministerio del Interior? Él tiene que saber eso. Pero es tan torpe este señor, discúlpeme que vuelva a decir esto, que lo presenta de una manera que uno hasta busca, que no es fácil encontrar respuesta para contestarle a este señor de la manera en que presenta estas entre comillas, documentaciones. Vamos a suponer que sea cierta la grabación. Eso nos preocupa. Nosotros no somos los organizadores de la huelga. Voy a referirme después a eso, porque ese es otro tema. Pero vamos a suponer de que realmente esto sea real. ¿Y cómo lo tiene el ministro del Interior? ¿O el Ministerio del Interior está infiltrando a las organizaciones sociales? Pregunto. Si es así, es importante que las organizaciones sociales cuiden la seguridad de sus reuniones. Pero estoy seguro de que no es así. Pero esa es otra contradicción, otra evidencia, una autoevidencia del ministro del Interior en este caso. Para colmo la izquierda lleguemos al problema. Porque ayer el periodista le pregunta al ministro, le dice, ¿y quiénes son? Y dice él, son de izquierda, pero no puedo yo hablar de grupo de izquierda, integrante del grupo de izquierda. La historia de este país está tan llena de violencia, tan llena de muertes, tan llena de asesinatos, que le recuerdo al ministro que no es obra de la izquierda precisamente. Voy a colocar otro elemento en donde yo creo que se desnuda aún más la política del ministro del Interior. Si la campaña del ministro del Interior para contrarrestar la huelga general es que va a haber violencia, le digo al ministro del Interior que eso le favorece a la huelga. ¿Por qué? Porque si va a haber violencia, la gente se va a quedar en su casa. La gente se va a quedar en su casa. Éxito completo de la huelga general. Éxito completo de la huelga general. El ministro dice que hay violencia. ¿Quién es la persona que va a querer salir de su casa al día de la huelga general si va a haber violencia? Nadie. Nadie. Realmente lamento que un ministro del Interior tenga este tipo de expresiones y este tipo de iniciativas. Nosotros no somos organizadores de la huelga. Sí creemos que los partidos políticos tenemos que tener posición sobre cada hecho nacional. Sobre cada hecho nacional. Y la mayoría, he visto por suerte, de los partidos políticos están cumpliendo ese rol. Algunos a favor, otros en contra, pero tienen posición. Tenemos posición política. Oyaduela, ministro de encargado de despacho del Ministerio de Trabajo, y ahí de que esto va a ser politizado. Sosa, una huelga general es un hecho político.
Los trabajadores están respondiendo políticamente a una política del gobierno. Pero en Angola dice, hay una partidización, pues. Ojalá que todos los hechos nacionales se politicen. Otra cosa es la partidización. Pero nos referimos exclusivamente al ministro del Interior. No ampliamos nuestras críticas y nuestras denuncias, porque no creo que ni el Partido Colorado se haga cargo de este tipo de lamentables expresiones realmente. Nosotros pensamos hacer un pedido de informe, pero Maravio, solamente usamos este foro para, más allá que rechazar o criticar, mostrar una indignación ante tan bajo nivel de un ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el... Los senadores saben que siempre que va a haber una movilización campesina, de trabajadores, etcétera, la primera alerta es que va a haber violencia. Hace muchísimo tiempo. Ese es el principal argumento de la mayoría de los gobiernos, de que la violencia va a acompañar una iniciativa de la movilización. El primer problema es que de esa manera, torpe, burda, lo que realmente se hace es tratar de esconder las reivindicaciones más importantes. Voy a decir una cosa incluso en favor del presidente Cartes, para después colocar la otra cosa. Alguna de estas reivindicaciones ni siquiera es responsabilidad del presidente Cartes, pero torpemente actúa su ministro del Interior, que evidencia una política lamentable de inteligencia y de seguridad. Repito, lamentable de inteligencia y de seguridad de Estado. Y nunca hubo violencia de ninguna de las movilizaciones campesinas ni obreras. ¿Ustedes cuándo? Siempre que se alertó dramáticamente. Doy código, padre. Fijémonos en los organizadores de la huelga, quiénes son. Gente que uno puede disentir políticamente, pero son gente que han demostrado una gran responsabilidad en su trabajo político, sindical, gremial. Y digo más incluso, muchos de los organizadores principales de esta huelga son del Partido Colorado. Fíjense. Entonces, una vez más, solamente que ahora de manera más torpe que antes, el ministro del Interior presenta esa grabación. Y yo le querría preguntar algunas cosas muy elementales al ministro. Porque se supone que si él recibió esa grabación, sabe de quién recibió. Y si el ministro quiere tomar nota de esta pregunta, espero que conteste. A alguno no me sube la grabación. Si no quiere decirlo públicamente, que le diga al fiscal general del Estado. Alguien le entregó la grabación. Estoy apelando a la más elemental de las inteligencias. O esa grabación apareció en su despacho una mañana, una tarde, una noche, una madrugada. El Espíritu Santo. Alguien le dio esa grabación. ¿Saben por qué les digo, estimados senadores, estimadas senadoras? Porque los organizadores de la huelga y nosotros que apoyamos somos los primeros interesados en saber si va a haber infiltrados en la huelga. Queremos saber qué tiene la inteligencia. Ellos, los organizadores, son los responsables de la huelga. Ayer fueron inmediatamente a hablar con el fiscal general del Estado como corresponde. Otra pregunta. ¿Dónde es la grabación? Se supone que si le entregan al ministro la grabación, ¿dónde es? ¿En San Pedro?
Concepción, Alto Paraná, en la Chacarita o en el propio Ministerio del Interior. Él tiene que saber eso. Pero es tan torpe este señor, discúlpeme que vuelva a decir esto, que lo presenta de una manera que uno hasta busca, que no es fácil encontrar respuesta para contestarle a este señor en la manera en que presenta estas entre comillas, documentaciones. Vamos a suponer que sea cierta la grabación. Eso nos preocupa. Nosotros no somos los organizadores de la huelga. Voy a referirme después a eso, porque ese es otro tema. Pero vamos a suponer de que realmente esto sea real. ¿Y cómo lo tiene el ministro del Interior? ¿O el Ministerio del Interior está infiltrando a las organizaciones sociales? Pregunto. Si es así, es importante que las organizaciones sociales cuiden la seguridad de sus reuniones. Pero estoy seguro de que no es así. Pero esa es otra contradicción, otra evidencia, una autoevidencia del ministro del Interior en este caso. Para colmo la izquierda llevemos al problema. Porque ayer el periodista le pregunta al ministro, le dice, ¿y quiénes son? Y dice él, son de izquierda, pero no puedo yo hablar de grupo de izquierda, integrante de grupo de izquierda. La historia de este país está tan llena de violencia, tan llena de muertes, tan llena de asesinatos, que le recuerdo al ministro que no es obra de la izquierda precisamente. Voy a colocar otro elemento en donde yo creo que se desnuda aún más la política del ministro del Interior. Si la campaña del ministro del Interior para contrarrestar la huelga general es que va a haber violencia, le digo al ministro del Interior que eso le favorece la huelga. ¿Por qué? Porque si va a haber violencia, la gente se va a quedar en su casa. La gente se va a quedar en su casa. Éxito completo de la huelga general. Éxito completo de la huelga general. El ministro dice que hay violencia. ¿Quién es la persona que va a querer salir de su casa al día de la huelga general si va a haber violencia? Nadie. Nadie. Realmente lamento que un ministro del Interior tenga este tipo de expresiones y este tipo de iniciativas. Nosotros no somos organizadores de la huelga. Sí creemos que los partidos políticos tenemos que tener posición sobre cada hecho nacional. Sobre cada hecho nacional. Y la mayoría, he visto por suerte, de los partidos políticos están cumpliendo ese rol. Algunos a favor, otros en contra, pero tienen posición. Tenemos posición política. Oye, la ministro de encargado de despacho del Ministerio de Trabajo y ahí de que esto va a ser politizado. Sosa, una huelga general es un hecho político. Los trabajadores están respondiendo políticamente a una política del gobierno. Pero en Angola dice hay una partidización, pues. Ojalá que todos los hechos nacionales se politicen. Otra cosa es la partidización. Pero nos referimos exclusivamente al ministro del Interior. No ampliamos nuestras críticas y nuestras denuncias, porque no creo que ni el Partido Colorado se haga cargo de este tipo de lamentables expresiones realmente. Nosotros pensamos hacer un pedido de informe, pero maravio. Solamente usamos este foro para, más allá que rechazar o criticar, mostrar una indignación ante tan bajo nivel de un ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra.